y destacadas autoridades políticas presentes en este evento, familiares y amigos del excelentísimo doctor Alí Rodríguez Araque, para rendir tributo a su lucha revolucionaria. Ingresan al Salón Simón Bolívar el jefe de Estado venezolano en compañía de representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, autoridades del tren ministerial y de la Asamblea Nacional Constituyente. Precisábamos y destacábamos que saludan a los familiares del doctor Alí Rodríguez Araque luego de conocerse la noticia de su fallecimiento en La Habana, Cuba, al cumplir importantes funciones como diplomático de la República Bolivariana de Venezuela. Una importante lucha que ha emprendido en favor de la diplomacia bolivariana, y hoy se le rinde este importante homenaje póstumo en Capilla Ardiente. Venezuela se une al duelo que aflige a la familia del embajador de Venezuela en Cuba, abogado, político, diplomático, intelectual. El doctor Alí Rodríguez Araque fallece a sus 81 años precisamente en la República de Cuba, cumpliendo importantes y destacadas funciones diplomáticas. El jefe de Estado venezolano se une en esta importante ceremonia que rinde tributo y homenaje y saluda a los familiares, amigos y a las autoridades del tren ministerial que recuerdan la lucha revolucionaria. También autoridades y representantes de la República de Colombia se encuentran presentes en este importante evento. Quienes ejercieron funciones diplomáticas en la nación neogranadina también saludan al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y recuerdan la lucha del doctor Alí Rodríguez Araque en favor de la paz, no solo de Venezuela, sino del continente latinoamericano. Inicio de la Guardia de Honor por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por la ciudadana doctora Cilia Flores, primera combatiente, ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República, y ciudadano doctor Elvis Amoroso, Contralor General de la República. Presentes los representantes de los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela en Capilla Ardiente para rendir este importante homenaje a el doctor Alí Rodríguez Araque. Destacábamos que sus principios estuvieron signados por la igualdad y la reivindicación de los derechos del pueblo. Ejercía funciones como embajador de Venezuela en la República de Cuba. Realizó estudios de economía, especialmente en el área petrolera. Inicio de la Guardia de Honor. Un hombre con gran influencia política durante el mandato del comandante Hugo Chávez Frías, participó en la política petrolera venezolana, ejerció un importante rol dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también se le conoció por su lucha guerrillera, conocido como el comandante Fausto, y justamente luchaba en contra del pacto de Punto Fijo, del bipartidismo de la época. Es la lucha que emprendió y los antecedentes del doctor Alí Rodríguez Araque, quien además se identificó con la rebelión cívico-militar del comandante Hugo Chávez Frías en favor del proyecto político bolivariano que buscaba y que reivindicó la lucha del pueblo venezolano, la lucha de los humildes, la lucha del pueblo. Ha finalizado la Guardia de Honor. Quienes le conocieron le han calificado como un hombre con una honestidad, con una rebeldía leal y la transparencia. Así lo califican
sus familiares, amigos y dirigentes políticos del proyecto político revolucionario que le conocieron de cerca y conocen la trayectoria Alí Rodríguez Araque. Valores, la honestidad, la lealtad y la transparencia, así lo definen en cada testimonio, en cada mensaje de esta destacada lucha que emprendió en cada uno de los cargos que ejerció dentro de la República Bolivariana de Venezuela y el proyecto. Nació el 9 de septiembre de 1937 en el estado Mérida, donde cursó importantes entrega de la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta, sable victorioso de Carabobo y de la lealtad. En capilla ardiente, desde el Salón Simón Bolívar de la sede de la Cancillería venezolana, exalta la capilla ardiente aquella que se mantiene alumbrada o rinde homenaje y tributo ante los restos mortales de una importante persona. Y de esta manera, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, los representantes de los principales poderes públicos, el tren ministerial, los familiares, amigos y compañeros de lucha le rinden este homenaje póstumo al doctor Alí Rodríguez Araque. En las imágenes, lo que ha sido la entrega del sable victorioso de Carabobo y de la lealtad. A continuación, palabras por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Señores y señoras, compañeros familiares de nuestro querido maestro y hermano mayor Alí Rodríguez Araque, su viuda, sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, familiares, amigos presentes. Compañeros miembros del alto mando militar del Estado Superior Conjunto, quienes están presentes con su uniforme de gala, trayendo el reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para nuestro Alí. Compañero presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, camarada Diosdado Cabello Rondón, compañero presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, fiscal general de la República, presidente del Poder Ciudadano, rectoras del Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, Contralor General de la República, señor canciller, ministros, ministras, embajadores, queridos embajadores y embajadoras que han venido completos con su palabra de aliento y de emoción. Estamos hoy despidiendo a un venezolano especial, a un hombre que en el transcurso de su vida fue consecuente en la construcción de valores, en la demostración de un ser venezolano que nos llena de orgullo. Alí Rodríguez Araque, Alí, se convirtió en ejemplo de militante revolucionario, en ejemplo de hombre de bien,
en ejemplo de hombre de compromiso y de mucha valentía desde su más temprana y tierna edad. Desde sus años de estudiante de educación media, por allá por la época de Pérez Jiménez, desde sus años de estudiante de educación universitaria, desde sus años de combatiente guerrillero, siempre muy joven, Alí sonó. Se escuchó el nombre de Alí Rodríguez Araque, querida compañera Piedad Córdoba, invitada especial a estos actos de reconocimiento y despedida de nuestro compañero Alí Rodríguez Araque. El nombre de Alí siempre sonó en los campos merideños, en la ciudad de Mérida, en los Andes, luego en Caracas, luego en las montañas de Falcón de Oriente. El nombre de Alí siempre significó el hombre dispuesto al compromiso, al combate, al riesgo, el hombre leal con la causa, el hombre inteligente, estudioso, que entregó su vida, siempre entregó su vida a la causa de la revolución venezolana. Alí Rodríguez Araque lo conocimos temprano, muchos de los que estamos aquí presentes. Tarek William Sack, en sus años mozos, como militante del Partido de la Revolución Venezolana, PRV Ruptura, la gloriosa PRV Ruptura. Muy jóvenes nosotros, niños casi. A los 13, 12 años empezamos a militar en Ruptura. Y en su periódico Ruptura y en su revista Ruptura leíamos los artículos de alguien llamado Alí Rodríguez, que nos explicaba lo que era el modelo de dominación rentista petrolera que el imperialismo venezolano había impuesto en Venezuela. Quizás fue Alí uno de los primeros estudiosos y uno de los más conocedores del tema petrolero en la historia de los últimos 100 años. Por un lado tenía un fusil para combatir rebelde contra la dominación imperialista de nuestro país, y por otro lado tenía una faja de libros para investigar, estudiar a fondo el modelo económico, el modelo de dominación rentista petrolera, el entreguismo con que la burguesía entregó nuestras riquezas naturales durante 100 años, para construir lo que sería el pensamiento petrolero soberano de lo que después, con el comandante Hugo Chávez, sería esta hermosa historia de la revolución bolivariana del siglo XXI. Yo recuerdo a Alí, si me permiten, lo recordaba hace poco, compañero. Aquí mismo, estamos en la Plaza Bolívar, a 200 metros de la Plaza Bolívar, en la llamada Plaza del Venezolano, de esta hermosa ciudad de Caracas, cada vez más hermosa, cada vez más brillante, cada vez más linda, nuestra ciudad de Caracas. Yo recuerdo el año 79, Tarek, compañero, 19 de abril de 1979, Aristóbulo, Piñate, ¿tú te acuerdas? Estábamos juntos. Y estaba empezando el gobierno de Luis Herrera Campins, del Partido Social Cristiano Copey. Y Luis Herrera Campins inició un proceso de legalización de la izquierda revolucionaria, que estaba clandestina todavía, de pacificación muy justa, honorable. Nos contaba Alí cómo fue el proceso de negociación
que él dirigió a nombre del PRB Ruptura. Pero siempre recuerdo yo, muchacho, abril del año 79, con apenas 16 años, recuerdo en una concentración con motivo del 19 de abril de ese año, de unos pocos, unos cientos, 200, 300 militantes revolucionarios de todas las organizaciones, la Liga Socialista, el CLP, Bandera Roja, PRB, Ruptura, el MIR, lo que era la sopa de letras, entonces llamada así, de la izquierda revolucionaria. Recuerdo salir de la clandestinidad y haber visto por primera vez en mi vida a aquel hombre que leíamos en el periódico Ruptura y que, siendo miembro de la Dirección Nacional Clandestina del PRB, se presentaba ante nuestros ojos con una palabra de paz, con una palabra de revolución. Siempre lo recuerdo. Muy emocionante para la juventud entonces ver a un jefe guerrillero que había puesto su pellejo en juego desde los años 60, volver a la lucha política, legal, y aparecer ante la juventud entonces con su palabra, como yo le decía a su viuda, Miriam, con una palabra que siempre caracterizó a Alí Rodríguez, de aliento, de orientación, siempre el aliento para seguir el combate ante las dificultades que siempre existen y siempre la orientación de cómo seguirlo. Así lo recuerdo, clarito, aquel 19 de abril de 1979 en la Plaza del Venezolano. Y luego seguimos escuchando de Alí. Alí, cuando por motivos políticos, ideológicos, le tocó encabezar el proyecto Tendencia Revolucionaria, TR, no sé si hay algún militante de Tendencia Revolucionaria presentes aquí. Aquí están algunos de sus militantes. Una pequeña organización de cuadro, muy comprometido, muy bien formado, y que lo daban todo por construir un nuevo movimiento revolucionario unitario, lo recuerdo perfectamente, hacia la construcción de un nuevo movimiento revolucionario unitario, que rompiera los dogmas, que rompiera los esquemas. Eran los años 80, y Alí Rodríguez ya no solo sonaba como nombre en Mérida, en Caracas, en el Bachiller, en Falcón, en los Humocaros. Ya el nombre de Alí Rodríguez en los 80 sonaba en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Porque Alí Rodríguez Araque se dedicó en operaciones especiales de alto riesgo, pero con una gran audacia, una gran inteligencia, suprema inteligencia, dijeran en Colombia, suprema inteligencia, a llevar la solidaridad logística, material, a los movimientos revolucionarios guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala, UNRG. Me tocó verlo a mí, otra vez, era el año 86, Piñate, 87, en La Habana, siempre enérgico, moviéndose, siempre con fe en los sueños, a pesar de las dificultades, de la desventaja de fuerza frente al enemigo, en la correlación de fuerza latinoamericana y venezolana, siempre hablando del futuro, siempre creyendo y trabajando para el futuro, concentrado en la tarea principal de entonces del movimiento revolucionario latinoamericano: hacer que la revolución sandinista de Nicaragua se consolidara, hacer que la revolución salvadoreña avanzara y hacer que la revolución guatemalteca se fortaleciera en la resistencia histórica frente a sus opresores. Era Alí en aquellos años. Luego Alí volvió con fuerza a la política nacional. Electo diputado
en el año 1983 se incorporó a la lucha legislativa parlamentaria, dando ejemplo. Fue suplente de nuestro gran camarada David Enrique Nieves Banch. Y luego Alí Rodríguez, dentro de su pregonar de un nuevo movimiento unitario revolucionario venezolano, desde tendencia revolucionaria, propició un proceso de encuentro con la llamada Causa R, quien para entonces, sin lugar a duda, significaba una esperanza obrerista, clasista, patriótica, nacionalista. La Causa R nunca fue una opción de izquierda ni socialista, pero siempre tuvo una posición de raigambre, de raíz, de maneiro, de responder a la causa popular de los barrios, de responder a la causa del movimiento obrero, de luchar por un nuevo movimiento clasista, sindical. Y Alí consideró en su momento, por los avances que la Causa R demostraba y la fuerza del planteamiento político que tuvo a finales de los 80, que había llegado el momento de propiciar un encuentro de las corrientes históricas de la izquierda con esos nuevos movimientos que insurgían desde el campo popular, desde el campo progresista. Y es así como Alí se incorpora a la Causa R. Casi paralelo, nuestro amado comandante Hugo Chávez, el capitán Chávez, el mayor Chávez, se movía entre cuarteles y campos, construyendo lo que al final fue el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Allí en esos avatares se conocieron, como tuvimos el privilegio de conocer de primera mano, Hugo Chávez y Alí Rodríguez. Hugo Chávez siempre decía, se lo comentaba ahorita a Diosdado, cuando le rendíamos homenaje a Alí. Nuestro comandante Chávez siempre nos comentaba con los ojos brillantes: ese hombre que tú ves ahí, Nicolás, Alí, fue el único civil que cumplió su misión el 4 de febrero de 1992 a riesgo de su propia vida. Llegó solito con su viejo fusil al punto de encuentro para aquella mañana insurreccional bolivariana que despertó la nueva historia de Venezuela. Alí Rodríguez Araque, en aquel tiempo las corrientes progresistas, encabezadas por alguna gente dentro de Causa R, entre ellos Alí Rodríguez, se encontraron con el sueño de Chávez, aquel joven capitán, aquel joven mayor, que con su palabra, con su cuerpo, con su mente, ya revolucionaba todos los espacios que tocaba. Chávez siempre lo recordó. Alí fue el más valiente, Alí fue el único leal de los que se comprometieron en aquella madrugada. Y desde entonces los caminos de Alí y del comandante Chávez se juntaron para siempre. Pasaron aquellos años 92, 93, y Alí Rodríguez siguió desde la Causa R levantando una bandera hasta que llegó aquel año 97, en que se definieron las aguas y desde el movimiento bolivariano revolucionario 200 lanzamos el liderazgo del comandante Chávez para ocupar la candidatura presidencial de las elecciones que se anunciaban para diciembre del año 98. Yo lo recuerdo clarito, que dentro de la
causa R de entonces. Tú militabas en esa causa R, Aristóbulo, nuestro hermano Aristóbulo Isturi. Surgió una corriente patriótica revolucionaria muy poderosa que dijo: es el tiempo de un proyecto histórico revolucionario y quien puede encarnar ese proyecto es Hugo Chávez como líder. Tremendo debate se dio en la causa R, cabezado por Aristóbulo Isturi, nuestro maestro, cabezado por nuestro compañero Alí Rodríguez, entre otros, por Vladimir Villegas y por otros compañeros. Y la conclusión fue: debemos dar un paso al frente. Y surgió la fundación de lo que fue y aún es nuestro hermano Partido Patria para Todos, el PPT, fundado en el año 1997. Por el mes de julio, por ahí, si mal no recuerdo. Y desde el PPT, los compañeros, entre ellos Alí, asumieron con pasión, con fuerza, la candidatura del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez incorporó a Alí inmediatamente en su Estado Mayor y lo tuvo a su lado siempre, todo el tiempo. Apenas se ganaron las elecciones del 6 de diciembre, hace 20 años, vamos a conmemorar ahora 20 años de la victoria electoral de 1998, el comandante Fausto Alí Rodríguez fue incorporado al gabinete del presidente electo Hugo Chávez. Y allí estuvo acompañándolo. Alí estuvo en el diseño y elaboración de la estrategia exitosa de recuperación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tarea vital que asumió nuestro comandante Chávez apenas llegó y que demostró su justeza y su grandeza. Alí luego fue postulado y electo por consenso y unanimidad de todos los países de la OPEP como secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Naguará, diría uno. Bien lejos, ¿verdad? Llegó aquel joven guerrillero, secretario general de la OPEP, y hoy podemos decir fue el secretario general que permitió recuperar a la OPEP en la primera década de este siglo XXI. Ha sido el mejor secretario general que la OPEP haya tenido en casi sus 60 años de historia. Dejó huella, dejó doctrina, dejó ejemplo. La dejó. Hablar de Alí Rodríguez en los países de la OPEP es hablar de un grande, de un gigante. Él lo sabía con su humildad. Yo le contaba cuando visitaba los países OPEP, en esta batalla que tenemos por estabilizar el mercado, por defender el derecho a un precio justo, que nos ha tocado dar en el año 2015, 16, ahora la estamos dando. Estamos dando una batalla por la defensa del OPEP, por la defensa del mercado petrolero, por la defensa de precios justos. El precio petrolero debería estar en $100 el barril, es el precio justo que Venezuela reclama para el petróleo. Porque además el petróleo es el energético fundamental que mueve el mundo en todos los sentidos, incluyendo el sentido financiero económico. Mientras precios bajos hayan, la economía le irá mal. Es el concepto del propio Alí. Luego vinieron aquellos momentos turbulentos, 2002, 2001, 2002, 2003. El golpe de Estado de abril del año 2002, el derrocamiento del comandante Chávez por 47 horas, la retoma heroica que hicieron aquellos jóvenes militares junto al pueblo, el 13 y 14 de abril, que quedó para siempre en la historia.
vino la insurrección de la oligarquía petrolera, el desconocimiento del gobierno por parte de la oligarquía petrolera y el sabotaje petrolero abierto, público, no como el que tenemos ahora, que es velado. Es distinto el tipo de sabotaje petrolero que estamos enfrentando hoy. Es velado, es disimulado, es encubierto. Aquella vez fue público, abierto. La meritocracia oligárquica, corrupta, vinculado a la embajada gringa, dijo: paramos la industria. Y trancaron los oleoductos, pararon los pozos petroleros. Venezuela pasó de 2 millones y tanto de barriles diarios en cuestión de una semana a producir 0 barril petrolero. Trancaron todos los ductos, oleoductos, campos petroleros, refinerías. De verdad fue de una magnitud pocas veces vista, nunca vista en Venezuela. Y el comandante Chávez entonces llamó al mejor de los suyos, al más leal. ¿Quién dirigió? Muchachos jóvenes. Hoy tuve un acto con muchachos de 13, 14, 15 años, 16 años, el liderazgo más joven. Y yo le preguntaría en Cadena Nacional de Radio y Televisión cómo estamos, a la juventud. ¿Quién dirigió la batalla histórica, heroica, de recuperación de la industria petrolera en Venezuela y acompañó al comandante Chávez en esa gran victoria? Un solo hombre, nuestro maestro, nuestro compañero Alí Rodríguez Araque. Fue el comandante directo de esa batalla y de esa victoria. Alí fue el que recuperó la nueva PDVSA, el que fundó la llamada nueva PDVSA. Lo demás es fábula, señores embajadores, para el reporte que van a hacer ahora de este acto. Lo demás es fábula. Fue Alí Rodríguez Araque junto a la clase obrera petrolera, junto a los profesionales de PDVSA, quienes activaron cada pozo. Él me lo contó varias veces, porque era una intriga que yo tenía. ¿Cómo fue eso, Alí? Y ahora nosotros, con la última vez que lo vi en La Habana, siempre le preguntaba: Alí, ¿cómo hiciste tú para recuperar PDVSA, para llevar la producción petrolera a 3 millones, Alí? Y él me decía: tranquilo, presidente, organización e inversión, me decía Diosdado. ¿Pero cómo es eso, Alí? Organización e inversión. Organizarse bien y llevar la inversión donde tiene que ir, me decía Alí. Con aquella pausa, aquella tranquilidad. Yo, como diputado ya para la época de la Asamblea Nacional, lo acompañé, estuve cerca de él, pude ver al Estado Mayor Petrolero, aquel que él dirigía en Miraflores. ¿Te acuerdas, Diosdado? Pude ver cómo día a día recuperaban un pozo, un campo, un oleoducto, una refinería. Y cómo logró el milagro pasar enero 2003, Piedad, en enero del 2003, producción petrolera 0. Y pasar a octubre de 2003, diciembre de 2003, casi 3 millones de barriles. ¿Cómo se llama eso? Capacidad, liderazgo, convicción, honestidad, eficiencia de un milagro. Alí, sí, habrá que recordarlo como un presidente ejemplar de PDVSA por su honestidad. Por su honestidad. Nunca alimentó grupos, mafias, malandraje, ladrones, que luego surgieron en PDVSA. Es bien conocida la historia. La Fiscalía General de la República lleva adelante junto al Poder Judicial varias causas de lo que fue la podredumbre en que cayó PDVSA después que Alí entregó y fue a cumplir otras tareas. Triste, lamentable
nuestra industria principal, terminó en manos de una mafia que destrozó el trabajo que Ali hizo. Por eso yo lo primero que hice al nombrar al mayor general Quevedo presidente fue llamar a Ali, para que se incorporara en un Estado Mayor. ¿Cuánto nos ha ayudado en esta etapa? ¿Cuánto nos ayudó? Ali cumplió ese milagro y luego siempre, entre cualquier tarea, fue llamado por el comandante Chávez. Luego en el año 2008, 9, 10, ante el sabotaje eléctrico, otra vez Ali permitió estabilizar el sistema eléctrico golpeado, como saben ustedes, aún hoy, por una guerra eléctrica brutal, organizada por los grupos extremistas de la derecha con el financiamiento de la oligarquía colombiana y del imperialismo. Y luego, un tiempo también de esplendor. Se fundó en el año 2007, abril 2007, aquí en Margarita, la Unión de Naciones Suramericanas, Ali. La Unión de Naciones Suramericanas. Ya había cumplido una misión como canciller de la República entre los años 2005, 2006. Su misma situación de salud, su batalla por su salud, lo llevaron a entregar el relevo, ya encaminado a una nueva Cancillería. Me tocó a mí, estaba recordando hoy, aquel muchacho, diputado, tirapiedra de la Asamblea Nacional. Un día me llamó el comandante Chávez, 7 de agosto, lunes, 8 de la noche, del año 2006, y me dijo: Nicolás, me dijo varias cosas, pero en resumen: Nicolás, tenemos a Ali recuperándose, va a necesitar tiempo para unos tratamientos y, bueno, he decidido que tú asumas la Cancillería. Yo le dije: comandante, ¿usted pensó bien eso? Lo he pensado muy bien durante varios meses, me dijo. Habla con Ali. Y así se lo llamé. A los 2 días estábamos en su oficina. Nos reunimos largamente. Y luego juntos fuimos transitando esos años que me tocaron a mí, casi 7 años como canciller. Siempre que tenía una circunstancia compleja, difícil, una tarea difícil, llamaba a Ali. Nos reuníamos, comíamos juntos, conversábamos. Y cuando fundamos la Unión de Naciones Suramericanas, comandante Chávez, bueno, en los procesos de selección de su estructura, un día me dijo: ¿qué tal si postulamos a Ali como secretario general de UNASUR? Dicho y hecho, yo llamé a Ali. Ali, ¿cómo está la salud? Bueno, aquí batallando siempre. Mire, el comandante Chávez me está diciendo para postularte como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Lo que diga Chávez, fue su respuesta. Y así fue. Lo postulamos ante los países, 12 gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas, y en una cumbre, por unanimidad, fue elegido Ali Rodríguez Araque como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, cargo que asumió el 11 de junio del año 2011. Para mí es inolvidable el día que asumió el cargo, porque fue el mismo día que el comandante Chávez inscribió su candidatura. Y como canciller me tocó ir a Bogotá, y en el Palacio de Nariño, ante la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del presidente del Paraguay, nuestro compañero cura, Fernando Lugo, fue juramentado Ali Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR. 2 años estuvo allí, un poco más de 2 años,
dando cátedra. Era otra Suramérica. La Suramérica de Dilma en Brasil, la Suramérica de Fernando Lugo en Paraguay, la Suramérica de Cristina en Argentina, la Suramérica de Rafael Correa, de Evo Morales, de Pepe Mujica. Una Suramérica de pie, independiente, combativa, no dependiente de los gringos. Y Alí dictó cátedra de lo que debe ser y va a ser, más temprano que tarde, un proyecto suramericano de integración, de unión, de desarrollo conjunto, de prosperidad. Así lo dejó Alí, discutido, elaborado, y creo que es uno de los grandes legados que en estos años que están por venir, familiares, hijos, hijas, familiares, queridos amigos de Alí, sin lugar a dudas, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, creo que el legado que dejó en UNASUR Alí Rodríguez Araque es uno de los legados más hermosos que hay que dar a conocer y reivindicar en los años que están por venir. Alí, Alí, Alá, Alí. Así fue, así es. Muchas otras cosas pudiéramos recordar, decir. Estos años estuvo al frente de nuestra embajada en Cuba, recibiendo el amor del pueblo cubano, de la Revolución Cubana. Cada vez que llegaba a Cuba, siempre tenía su comentario, su sonrisa, su orientación, su palabra de aliento. Siempre me escribía unas notas impactantes, porque a pesar de que vivía en Cuba, sabía más de Venezuela que todos nosotros. Estaba pendiente de su Venezuela. Siempre me escribía a decirme cosas, recomendaciones, alertas tempranas me hacía. Alertas estratégicas, alertas tácticas, alertas políticas. Sé de la felicidad y de la alegría que sintió con la contraofensiva que lanzamos el 1 de mayo del año 2017, y me escribió una carta hermosísima que aún guardo. Cuando lancé la Asamblea Constituyente me dijo: Nicolás, fue una jugada maestra, todo mi apoyo. Fue la contraofensiva que reordenó las fuerzas revolucionarias venezolanas para colocarnos en situación de ventaja y seguir dirigiendo el proceso revolucionario hacia nuevos horizontes y nuevas victorias que están por venir, que están por construirse. Un hombre leal, Piedad, un hombre leal, Cilia fue testigo de conversaciones con él. Piedad me contó una última conversación hermosa que tuvo con él. Hace una semana hablamos Piedad y yo, hace 2 semanas, días antes que entrara en la gravedad, donde fue hospitalizado, hace 3 semanas, un poco más. Piedad se reunió con él en La Habana. Y sé y lo digo, Alí Rodríguez no era un hombre de dobles aguas. Lo indignaba la traición, sobre todo la que se escondía detrás de un disfraz rojo rojito. Lo indignaba la traición que se escondía detrás de una máscara roja rojita. Lo indignaba, brutalmente indignaba las dobles tintas y la traición, Alí. Y tengo que decirlo, porque me siento halagado como soldado, como hombre humilde, como obrero que soy. En mi humildad me siento y me sentí siempre muy contento. No solo fue leal a la revolución bolivariana, que lo fue siempre, firme, de una sola pieza. No solo fue leal al comandante Chávez en todas las circunstancias probadas de riesgo, sino también de manera expresa y amorosa
fue leal a Nicolás Maduro Moros, a quien consideraba un hijo de la vida. Y se sentía, como me lo transmitía, se sentía contento, feliz, de que nosotros los muchachos, Diosdado, nosotros los muchachos, como él nos veía, los muchachos de los 70, luego de la pérdida física del comandante Chávez, tengamos las riendas de la patria en la mano, estemos enfrentando al imperialismo y estemos en ventaja y ganando, en medio de grandes dificultades y luchas, y tengamos a nuestro pueblo amorosamente protegido. Fue su último testimonio quizás que recibí de él, en su aliento, en su orientación permanente, su lealtad hermosa. Si dicen amor con amor se paga, lealtad con lealtad se paga. Y es lo que le decimos a Ali, como le dije a Chávez. Ali, vuela tranquilo, vuela alto, que los hijos de Chávez seguiremos aquí de pie, siendo leales a una causa, a una revolución, a una idea que fue la idea a la que tú le entregaste tu vida. Así que Ali, misión cumplida. Aquí seguimos nosotros al frente, batallando con tu ejemplo, con tu símbolo y con tu verdad. Honor y gloria eterna a Ali Rodríguez Araque. Que viva la memoria de Ali Rodríguez Araque. Hasta la victoria siempre, Ali. Venceremos